¿Qué tal? Bienvenidos al episodio 12 ya de la quinta temporada de Yahad, el podcast oficial del colectivo de estudios críticos en religiones. Como siempre lo invitamos a que nos vean en nuestras diferentes plataformas. Recuerde que estamos en Spotify, en audio y video, y también estamos en YouTube en video para que ahí nos siga, y además con la facilidad de compartirlo con sus amistades, recomendarnos con otras personas que sean de interés o que tengan el interés en estos temas que tocamos aquí, y por supuesto para que dejen sus comentarios ahí mismo en nuestros canales. Así es que recuerde que Yahad ya está en YouTube y en Spotify para que llegue a más personas, que es precisamente uno de los objetivos que buscamos. El tema de hoy para este episodio 12 tiene que ver mucho con el año del 2026, porque está por conmemorarse los 100 años de la Guerra Cristera, del conflicto religioso armado, y vamos a hablar un poquito de este tema, que es muy interesante porque parece que a partir de los últimos años, ya nos lo dirá nuestro especialista, hay otras formas de interpretarlo, se están viendo desde otros ángulos y se están llegando a otras conclusiones diferentes a las que estábamos acostumbrados cuando se empezó a escribir sobre este hecho histórico. Así es que el tema de hoy es uno, ninguno y 100,000. 1000 múltiples interpretaciones del conflicto religioso mexicano de 1926 a 1929. El invitado, usted ya lo está viendo, es Andrea Mutolo. Él es doctor en Historia Eclesiástica por la Pontificia Universidad Gregoriana en Italia, profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es el fundador del colectivo de estudios críticos en religiones y además autor de libros y artículos sobre la historia de la Iglesia Católica y las relaciones de esta con el Estado mexicano. Andrea Mutolo, qué gusto tenerte con nosotros. Sí, te agradezco mucho la invitación, Víctor, y como adelantaste, creo que estamos en un año muy interesante, no solo porque col pasar de las décadas se ha descubierto mucho históricamente hablando sobre conflicto religioso, sino porque hay muchas interpretaciones y formas distintas de ver este conflicto. Que eso es lo interesante, ¿no? Que eso es lo que lo vuelve todavía más interesante y lo vuelve vigente a 100 años de distancia. Bueno, pues si te parece, vamos a iniciar. Y ya lo decías, ¿no? El conflicto religioso armado de 1926, conocido popularmente como la Guerra Cristera o como la Cristiada, comenzó hace 100 años. Desde entonces abundó su literatura, sobre todo en algunos de sus protagonistas que empezaron a escribir lo que ellos habían vivido, y escritores afines al catolicismo. Pero ¿desde cuándo se abordó este suceso histórico ya con un aspecto académico? ¿Desde dónde tú identificas que ya se empieza a escribir académicamente sobre esto? Yo creo que esto depende también de la profesionalización de la historia y en este sentido, no solo el conflicto religioso, sino el catolicismo en su conjunto era una temática compleja. Compleja por razones que tenían que ver con el Estado mexicano, su historia. Seguramente entre los 60 y los 70 tenemos un desbloqueo importante. Es un hecho que la temática la trabajaron en un principio extranjeros con mexicanos en minoría, pero también mexicano, y yo creo que después en los 70, en los 80 y todo esto, la problemática se normaliza más y poco a poco la temática del conflicto religioso empieza a abarcarse con una mirada prevalentemente académica. Evidentemente antes, en los 40, en los 50, no fue así. Ok, y teniendo en cuenta esto que acabas de decir, entre los años 40 y 50, donde incluso todavía encontramos libros que escribieron los protagonistas, los que estuvieron ahí en el conflicto, si tuviéramos que esbozar un retrato hablado del cristero, del combatiente, ¿cuál sería el prototipo del cristero que aparece en esta literatura apologética? Sí, yo pienso a México Cristero de Rius Facius, que él no fue combatiente, pero fue un historiador no profesional, era un empresario
que se ha preocupado mucho de recopilar documentos, fuentes primarias y todo esto. Es un libro muy bien armado metodológicamente, pero claro, claramente muy apologético. Muy apologético, aparece el mito cristero, aparecen estos combatientes casi invencibles que fueron traicionados por el episcopado con los arreglos y todo esto, ¿no? Sin embargo, no es una literatura que deberíamos descartar, porque hay elementos muy importantes y, por ejemplo, Rius Facius dejó el fondo lo dejó a Condumex, que después se transformó en Carso, y es una documentación que hoy es muy accesible, se puede estar todo digitalizado y desde nuestras casas cómodamente podríamos retomar estos documentos que son muy interesantes, van obviamente apostándole a un respaldo hacia los cristeros. Entonces sabemos nosotros historiadores que la documentación es muy favorable al desarrollo del mito cristero. Así es. Bueno, de esto de la traición vamos a hablarlo más adelante, ¿no? Porque también es algo discutible y tengo una pregunta preparada para eso, pero vamos poco a poco. En el texto que nos facilitaste para este ejercicio de comunicación, y porque también te escuchaba en una conferencia en la Universidad Iberoamericana, habría que decir que había en el episcopado mexicano dos tendencias bien marcadas, unos que eran muy conservadores y otros muy intransigentes. Al principio, cuando empieza el conflicto en 1926, y me parece que hasta por abril del 27, ellos están a la cabeza del movimiento y controlan el movimiento. La pregunta es la siguiente: estos intransigentes que querían la guerra y derrocar al presidente Calles, entre uno de sus propósitos, eran la mayoría y tenían mayor peso. ¿Es así? ¿Es correcto? Podríamos decir que cuando la lucha arranca, entre 26, 27 y todo, el posicionamiento del episcopado fue bastante intransigente. Entonces no sé cuál fue la jugada interna, pero nosotros historiadores podemos observar que fue una apuesta muy elevada a la suspensión del culto, ¿no? Como que ellos sabían muy bien que él hubiera podido desencadenar esto, un posible conflicto religioso, ¿no? Aceleró, ¿no? Entonces, seguramente la suspensión del culto no fue una apuesta directa hacia la lucha armada, pero fue una apuesta que nos permite analizar o observar como historiadores que seguramente fue una apuesta muy cerrada y particularmente intransigente hacia las relaciones con el gobierno, claramente. Ahora, doctor Mutolo, utilizando un concepto más actual, más moderno, contemporáneo, ¿podríamos decir que esta ala intransigente de la jerarquía eclesiástica encabezada por Orozco y Jiménez en Guadalajara, por González y Valencia, el arzobispo de Durango, que eran quizás los de mayor, Manríquez y Zárate, uno más, esta ala intransigente, si la ajustamos a los conceptos de derecha, ¿la podríamos calificar así, como la derecha del episcopado mexicano? Digo, esto intenté hacer, es un debate muy abierto, es una hipótesis, nel sentido que no se demostró totalmente, es un esbozo lo que trabajé. Yo creo que sería interesante tener un aterrizaje en este sentido a lo largo del 2026. Y no hablo solo de mi trabajo, hablo de todo un colectivo que te incluye muchísimo a ti, porque tú fuiste pionero en esta perspectiva. Por ejemplo, retomar en tu artículo, tu proyecto también, retomaste un poco el conflicto desde otra mirada, que es la parte del gobierno, la parte de los militares y todo esto. Entonces esto abre a muchas perspectivas distintas
y un rompecabezas muy complejo. De todas formas, sí, retomando la pregunta inicial, esto lo hipoticé y sí, el bando intransigente parecía más derechista respecto a otro bando que era más conciliador, más abierto al diálogo con un gobierno que era liberal, ¿no? O decían bolcheviques, los intransigentes, ¿no? Y entonces, sí, esto lo hipoticé, incluyendo los cristeros que en su mayoría eran en muchos casos campesinos del Bajío, de un área muy tradicional, muy conservadora y todo esto, ¿no? Entonces, en esta lógica de derecha a izquierda, te puede estar equivocada, ¿no? Yo consideré en esta lógica, bajo esta herramienta, consideré que esta agrupación intransigente se podía considerar derechista respecto a otros sectores más centristas o algunos izquierdistas. Claro. Sí, es un debate nuevo, ¿no? Y qué bueno que lo pusiste sobre la mesa en ese coloquio, porque pues sí nos salimos los que estábamos ahí presentes y nos pusimos a pensar, ¿no? Era una hipótesis muy provocativa, ¿no? Para el pensamiento y la reflexión. Pero bueno, regresando a la discusión académica, en este mismo artículo decías que analizando las obras de Jan Meyer y de Antonio Ruiz Facius en torno al porqué de los fines que se lanzaron, qué tenían con lo que tenían en la mano, ¿no? Que no era mucho armamento, se lanzaron con lo que tenían en la mano. La pregunta es, según sus hipótesis, las tuyas, ¿los cristeros se lanzaron al campo de batalla en forma espontánea para defender la fe o fueron alentados por las élites? Digo, estos textos historiográficos insisten mucho sobre el hecho, y Meyer también, ¿no? Que el movimiento fue espontáneo y todo esto. Después, ahorita que un poco citas a estos dos historiadores, seguramente la diferencia sustancial, y creo que lo escribí, lo puntualicé anteriormente, también es el hecho que Rius, Facius, respalda mucho la teoría del complot, ¿no? Entonces, el complot judaico-masónico, digo, para explicar un poco la acción del gobierno hacia la iglesia, ¿no? Y todo esto, ¿no? Meyer no retoma esta postura, entonces hay una diferencia sustancial entre estos dos autores. Sin embargo, desde mi perspectiva, los dos respaldan mucho el mito cristero, ¿no? Simpatizan hacia los cristeros. Rius evidentemente era un católico militante que tenía un debate y podríamos decir bastante crítico hacia el Concilio Vaticano II. Y todo esto, Meyer, en un contexto más liberal, pero en última medida él mismo, sea en el texto se ve, pero también en muchas entrevistas lo declara, ¿no? Que desde sus primeras hipótesis que eran marxistas, él sucesivamente trabajando en los cristeros se enamora de estos actores. Ok, y bueno, ya que estamos hablando de ellos, de Meyer, de Rius Facius, también podríamos involucrar a Alicia Sedano, también podríamos hablar de Fernando González, de gente que se ha dedicado y que lo ha hecho muy bien en cuanto al estudio del conflicto religioso armado. Pero ¿hubo un cambio o no hubo un cambio en los últimos años en la forma de tratar el conflicto religioso armado? Tú hablabas de los años 40 y 50. Ahora ya en el siglo XXI y a 100 años de distancia, ¿ha habido un cambio o seguimos teniendo la misma perspectiva? No, yo desde mi perspectiva creo que hubo un giro importantísimo entre siglo XX y siglo XXI. Mi percepción sería que todavía hasta el siglo XX, cioè hablo todavía de los 90, había una fuerte polarización entre historiadores. Entonces algunos tenían esta mirada más laica, otros eran
más católicos y todo esto. Y yo creo que en el siglo XXI hubo un fuerte cambio, se percibe en la literatura académica. Por un lado, hay varios elementos que podríamos considerar, pero por un lado se ven estudios mucho más detallados. Cioè, la mayoría de los primeros historiadores que trabajan la cristiana lo hicieron retomando el fenómeno en su conjunto, un bloque. Sucesivamente, ya por ejemplo, hay un autor de Guadalajara, Vaca, que trabaja las cristeras. Y esto ya estamos hablando no del siglo XXI, sino de 1998. Y después, desde la primera década del siglo XXI por adelante, hubo muchísimos estudios que utilizan una perspectiva regional, ¿no? Sobre Jalisco, en particular el Bajío. El Bajío, ¿por qué? Porque era el área donde es el área que cae en la lucha armada, podríamos decir, ¿no? Entonces hubo muchos estudios y creo que sí, en estos estudios del siglo XXI hubo una carga ideológica no tan evidente. Por un lado, creo que ya empieza la temática si los historiadores eran o no eran católicos, o uno era practicante, no practicante, creo que se va repasando. No que no haya redes, hasta nuestros días hay redes de investigadores católicos practicantes y todo esto. No estoy diciendo pero estoy diciendo que hay un diálogo muy abierto entre historiadores en este sentido. Bueno, sí, sí, se percibe, ¿no? En los nuevos artículos que aparecen y en las nuevas publicaciones se nota esto que estás diciendo, que se está alejando un poco esas posturas, porque al final de cuentas, pues no importaría si eres católico o no, sino lo que dicen los documentos y cómo la forma en que lo interpretas, ¿no? Pero bueno, regresando al tema de las derechas, podríamos decir que de todos estos protagonistas del conflicto religioso armado, obviamente la jerarquía eclesiástica, porque siempre la iglesia ha estado pegada del lado de la derecha, ¿no? Históricamente. Pero en el conflicto religioso armado podemos identificar muy bien a la Liga, ¿no? Defensora de la libertad religiosa, como un grupo netamente de derecha que está ahí metido en el conflicto. Mira, es un grupo fundado por un jesuita que tenía ya su proyecto para contrarrestar la Constitución del 17, considerada anticlerical por ellos. Y este proyecto de la Liga Nacional por la Defensa de la Libertad Religiosa ya estaba listo en el 18 y los obispos prefirieron optar por la suspensión de la implementación de la Liga después de la Constitución, propio para no cargar demasiado hacia el conflicto religioso, ¿no? Entonces ellos mismos consideraron que era una opción demasiado radical, ¿no? Demasiado radical y todo esto. Insisto, la Liga, no, el proyecto de la Liga no era de lucha armada, no se excluye, pero no era de lucha armada y todo, pero claro, se podía interpretar por el gobierno como algo demasiado fuerte, ¿no? Como reacción hacia la Constitución y todo esto. Después, en el 25, en última medida, le dieron luz verde y ya, ¿no? Y en el 26, la segunda parte, ya con la ley Calles y todo esto, ya la reacción fue organizar la lucha armada y todo esto, ¿no? No sé, te contesto, para contestar directamente a tu pregunta, si se puede considerar una organización de derecha o no de derecha. No sé, es complejo también porque sería más sencillo en etapa postconciliar, o sea, después del Concilio Vaticano II, ¿no? Segundo. O sea, hubiéramos tenido más herramientas, ¿no? Para considerarlo. En etapa preconciliar, la problemática es muy compleja
y yo creo que nos ayudan las fuentes, ¿no? La correspondencia entre obispos y todo esto hablan evidentemente de un posicionamiento muy intransigente y insisto, la lucha armada, algunos obispos, incluyendo Pascual Díaz, Leopoldo Ruiz y todo esto, obispos que después van sobresaliendo al final de la década de los 20, lo veían como una locura, ¿no? Lo veían como una locura y intentan parar todo esto. Todo esto. Y tú en tu tesis, en tu tesis de licenciatura, lo reconstruiste muy bien porque explicaste cómo ya desde el 26 hubo intentos de arreglos, intentos que fracasaron, ¿no? 26, 27, ¿no? Siempre dialogan con el gobierno buscando una posible conciliación muy compleja. Sí, en efecto, sí hubo negociaciones desde antes. Y también hay que decirlo que la Liga en sus primeros actos son boicots económicos al régimen de Sí. Calles, no son actos violentos. No están No. convocando en ningún momento a la población a hacer actos violentos, sino hasta que estalla el conflicto, como bien lo señalas, al promulgarse la ley Calles. Bien, estamos entrando a la parte final y ya hablabas al inicio y yo te decía que lo iba a tocar al final. Pero cuando se dan los arreglos en 1929, quienes representaban a la Iglesia Católica Mexicana y que firmaron la paz con el Estado mexicano, fueron etiquetados como traidores, por lo menos, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, del arzobispo Leopoldo Ruiz y Flores y de Díaz Barreto, Pascual Díaz Barreto, pero desde tu perspectiva, ¿quiénes traicionaron? ¿A los cristeros o a la derecha católica que quería seguir la guerra, a este grupo intransigente? ¿A quién fue a los que supuestamente traicionan Díaz Barreto y Leopoldo Ruiz y Flores, desde lo que tú has leído y has podido interpretar? Digo, depende cómo se ve. Lo que yo creo que deberías subrayar como historiador es que es muy evidente que los historiadores, desde Meyer por adelante, subrayan mucho esta traición. Evidentemente, los cristeros y los simpatizantes de los cristeros se consideraron traicionados, ¿no? Por los obispos, todo esto, ¿no? Después es muy interesante que historiográficamente hablando se deja mucho espacio a esta traición, mientras evidentemente un historiador hubiera podido balancear este asunto y explicar el contexto y la postura de esta agrupación dentro de los obispos que era contraria al conflicto armado, ¿no? Entonces yo creo que desde Ruiz Palacios por adelante, cuando se habla de arreglos, se habla de traición de obispos. Es verdad que algunos actores sí se consideraron traicionados, pero es también verdad que los historiadores lo subrayaron muchísimo, ¿no? Y entonces resulta arreglos igual traición de obispos, mientras no fue precisamente así. Un sector sí se consideró traicionado. Es verdad que la lucha armada estaba muy estancada, ¿no? Digo, había varias problemáticas que tienen que ver con las elecciones del 1930, entonces el gobierno busca una pacificación, los Estados Unidos presionaban muchísimo, el Vaticano presionaba muchísimo, los párrocos presionaban porque decían, oye, hay suspensión de culto, ¿qué hacemos? Ya la gente está muy cansada y todo esto. El contexto era muy problemático y más hemos tenido un estancamiento del conflicto. Entonces era bastante lógico buscar un arreglo, ¿no? Pero esto no le gustó al sector que ya había tomado rifle. Así es, también me parece, no sé si estés de acuerdo, que habría que tomar, además de esto de las presiones estadounidenses, del cambio de poderes, del Vaticano, todas estas presiones que ya se he enumerado perfectamente, también cuestiones que tienen que ver con la religión, ¿no? Porque finalmente es un mandamiento, no matarás, ¿no? ¿No te tendría esto? Así es, ¿no? Bueno, sobre esto hay largos debates, hay un historiador
González Morfín, que ha trabajado esto en textos, le ha dedicado libros sobre la legitimidad del conflicto armado y claro, en última medida, cada actor se va justificando. ¿No? Claro. Los que habían tomado rifle dicen, no, hemos recibido la luz verde por parte de los jesuitas de la Gregoriana, de la Pontificia Universidad Gregoriana, que en un documento dijeron que es legítimo, en términos de defensa, es legítimo defenderse hacia una agresión y todo esto. Y otros decían, no, el Papa nunca se pronunció, ¿no? Pionce, ¿no? Hacia esto. ¿No? Entonces no queda totalmente claro, es un hecho que algunos obispos, pensamos a Marríquez, lo de Hueutla y todo esto, lo van justificando, lo van legitimando y aclaran que es un derecho de los luchadores defenderse tomando rifle, matando gente y todo esto. Muy bien, por último, doctor Mutolo, el centenario del conflicto religioso armado, desde la historia, desde las relaciones Estado-Iglesia, de las cuales decíamos al inicio tú eres especialista, es una buena oportunidad. ¿Para qué? Es el momento de desmitificar a los cristeros, de entenderlos mejor, de conocerlos más allá del velo que le pusieron las primeras décadas, las primeras publicaciones en torno a la guerra cristera. ¿Este centenario para qué nos sirve a los historiadores? Yo creo que es el momento de pararnos, reflexionar y dialogar entre nosotros haciendo un balance, ¿no? Yo creo que hemos tenido décadas muy buenas porque han salido sobre esta temática, han salido muchísimos estudios y todo esto, y entonces yo creo que ya deberíamos reflexionar sobre los textos, ya deberíamos reflexionar, no, sí, los archivos han hablado mucho, pero yo creo que deberíamos un poco reflexionar sobre cuál sería el balance, ¿no? Por ejemplo, hablar de una generación, de otra generación, de una primera generación que podría ser de Rius Pacius, una generación de historiadores no profesionales, de combatientes, Navarrete, que escriben sus memorias, una segunda generación que se profesionaliza y una tercera generación que va repasando un poco la ideología del mito cristero, ¿no? Entonces, hacer consideraciones en este sentido. Y considerar que no existe la verdad. Cada quien tiene su mirada y cada quien en última medida se puede dialogar y todo, pero no hay que convencer otras personas. Solo hay que fundamentar nuestras opiniones. Así es, un buen historiador nunca intenta convencer a nadie. Bien, pues así hemos llegado a la parte final del episodio 12 de la quinta temporada de Yahad, el podcast oficial del colectivo de estudios críticos en religiones. El tema de hoy fue Uno, Ninguno y 100,000, las múltiples interpretaciones del conflicto religioso mexicano de 1926 a 1929. Nos acompañó Andrea Mutolo, doctor en Historia Eclesiástica por la Pontificia Universidad Gregoriana en Italia, profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y además es el fundador de nuestro colectivo. Andrea, qué gusto que hayas estado hoy con nosotros. Me ha dado mucho gusto, Víctor, por la invitación y aquí estoy. Bueno, pues nos espera un año fantástico en cuanto al centenario. Sí. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar mucho. Muchas gracias. Gracias. Bien, nos despedimos. Mi nombre es Víctor Miguel Villanueva y nos vemos y nos escuchamos en el episodio 13 de la quinta temporada de Yahad. Gracias. Hasta la próxima. El podcast que acaba de escuchar tiene el objetivo de difundir el conocimiento académico. Los invitamos a que consulten el boletín semanal Actualidad Sociopolítica Religiosa, editado por la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones, así como su revista académica semestral Religiones Latinoamericanas. Nueva Época. Ambas publicaciones las pueden consultar en www.religioneslatinoamericanas.com.mx y estar así a la vanguardia de los debates.
Yahad es escrito y conducido por el doctor Víctor Miguel Villanueva. El editor y productor es el licenciado Adán López.